Ok, vamos a estudiar esto porque este es uno de los mayores problemas que ha tenido los hombres a través de los siglos. Es un problema que tuvo o que mostró, pues, y del cual sufrió el pueblo de Israel, tanto antes de que viniera Cristo como el mismo pueblo de Israel cuando vino Cristo. Pero no es solamente algo que sea común a ellos, sino que también afecta a la mayoría de las personas en el mundo y lamentablemente a veces nosotros los cristianos tampoco escapamos de esta triste verdad, pues. Y es el hecho de tener oídos para oír y no oír, o tener ojos para ver y no ver. Esto nos permite pues comprender que aunque Dios dotó al ser humano de cualidades, talentos, habilidades, que lo hace diferente o superior al resto de la creación, o sea, estamos hablando de los animales y todo eso. Sin embargo, esa capacidad que tiene el hombre de medir, pensar y, y razonar, pues los hace que también tengan la capacidad de determinar si quieren o no quieren escuchar, si quieren obedecer o no quieren obedecer. Y por eso vemos que en su mayoría, casi toda la humanidad a través de los siglos de su creación se han perdido. Son muchos, son más los que se han perdido que los pocos que se han salvado. Y para ejemplo, tenemos nada más que el diluvio, pues solamente se salvaron 8. Entonces, a pesar de que Dios nos creó a nosotros con ciertas características, habilidades, sin embargo, el hombre, por causa del pecado, ha perdido muchas de las cosas que Dios nos concedió. En Génesis nos dice en el capítulo 1, versículo del 26 al 27, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en la bestia, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. El punto más relevante, hermanos, que podemos notar en estas dos porciones, dos versículos de la Biblia, es que fuimos hechos semejantes a Dios, a la imagen de Dios. Generalmente siempre decimos que pensamos como Dios, somos inteligentes, Dios nos dio emociones, pero hay algo que Dios también nos dio o le dio al hombre en el jardín del Edén, y es la santidad. El Exacto. hombre, Adán y Eva, podían tener comunión con Dios, podían andar con Dios en el Edén antes de que cayeran en el pecado. Una vez que cometieron el pecado, ellos perdieron algo que Dios les había dado y era la santidad, era el ser puros, el ser perfectos espiritualmente. Y de ahí, hermanos, para acá, ningún hombre ha sido puro, perfecto o ha sido santo a no ser nuestro Señor Jesucristo y las oportunidades que Él nos ha dado por medio de su sacrificio y de su muerte. Entonces, a pesar de esto, de que el Dios nos dio esas cualidades en el momento en que creó al hombre, a Adán y Eva, sin embargo, por causa del pecado, el hombre ha perdido la capacidad, ha perdido la santidad, ha perdido lo que Dios le otorgó. Hay un micrófono por allí abiertos, hermanos, por favor, si son tan amables, gracias. Ok, entonces, Dios dotó a los hombres, hermanos, y nosotros debemos entender que tenemos, todos los seres humanos tenemos la capacidad de pensar, de analizar, de oír y de ver. Entonces, de todas las cosas que Dios dotó a los hombres, olfato, gusto, tacto, oír y ver, hay dos que son importantísimas y que nos ayudan a nosotros, hermanos, a poder
percibir, comprender y entender las cosas espirituales. Entonces, esas dos, eh, y que Dios hace referencia constante en su palabra, pues tiene que ver con el oír y el ver. Y mayormente cuando se dirigía a su pueblo, cuando se comunicaba con alguien o exhortaba, reprendía y advertía. ¿Por qué? Porque con el gusto nosotros no vamos a ver ni percibir lo espiritual, con el tacto tampoco, ¿ok? Pero con el oído y con la vista sí podemos. Cuando digo la vista, no estoy hablando de que veamos cosas sobrenaturales, sino estoy hablando de la capacidad que tenemos de leer la palabra del Señor. Entonces, el olfato, el gusto y el tacto están muy relacionados con lo físico, con la carne, con nuestra vida en este mundo. El oír, así como la vista, está relacionado también con lo físico, pero eso nos permite a nosotros conectarnos con lo espiritual a través de la lectura de la palabra o a través de oír a otra persona que nos explica la palabra. Entonces, la diferencia, hermanos, es que en todos los sentidos que Dios nos dio, el oír nos conecta con lo espiritual, nos ayuda a escuchar la palabra de Dios y a entenderlo, y podemos decidir obedecerlo. Con nuestros labios y nuestra lengua podemos alabar y glorificar a Dios, pero para nosotros creer en Dios tenemos que oír la palabra del Señor. Entonces, el oír es algo importante en todo lo que la palabra nos enseña. De hecho, todos decimos lo que dice la palabra, de que parte de lo que son los pasos para la salvación es el oír. Entonces, el verbo oír, eh, como la palabra oído, es usada más de 600 veces en la Reina Valera y la mayoría está relacionada con el obedecer, temer a Dios. No es oír por oír. No es que yo escuché un sonido, escuché un ruido, alguien que hablaba, alguien me dijo algo, no. El oír en la palabra de Dios es más completa y más profunda de lo que nosotros podemos llegar a entender lo que es oír. Sí, uno dice, yo oí un ruido, yo oí a alguien que dijo algo, pero cuando Dios habla, hermano, el oír tiene que ir junto con el obedecer y el respeto a Dios, con advertencias que Dios le daba a su pueblo por medio de sus profetas para que abandonaran sus rebeliones y sus pecados. ¿Ok? El verbo oír en el antiguo pacto y también en el nuevo es más completo que el que usamos en el español. Cuando se le pedía a alguien que oyera, se le estaba diciendo que prestara atención y que obedeciera. Cuando Dios dice, oye, Israel, le está diciendo, presten atención y cumplan lo que les estoy pidiendo. En el antiguo pacto, Dios se dirigía a su pueblo por medio de los profetas y siempre le decía, hermanos, oye Israel, oí su voz. Y Jesucristo también usó continuamente la frase, el que tiene oídos para oír, oiga, como lo podemos ver aquí en Lucas 8:8. Y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a 100 por 1. Hablando estas cosas, decía a gran voz, el que tiene oídos para oír, oiga. Pero ¿qué quería decir Cristo? Como qué quería decir Dios cuando le decía a las personas, el que tiene oídos para oír, oiga? No es que los escuchara por escucharlo, sino era que escucharan, prestaran atención, obedecieran la palabra y la pusiesen pues por práctica. El oír va acompañado de la obediencia en las cosas del Señor. El oír es una habilidad que va más allá del sentido del oído. Tiene que ver con prestar atención, hermanos. Oír es prestar atención, es estar atento a lo que oímos, es recibirlo, entenderlo y aceptarlo. Si es palabra de Dios, pues recibirlo, entenderlo y aceptarlo. Si no es de Dios, pues ver si conviene o no conviene. Y si es algo que va en contra de la voluntad de Dios, rechazarlo.
Generalmente uno consigue en el mundo muchas personas que oyen, pero no prestan atención. Y en la iglesia del Señor también ve uno, hermanos, que sí, usted los escucha, usted los ve escuchando atentamente, pero no oye, no ponen por práctica la palabra del Señor, lo reciben como una información más. Sí, esta mañana dijeron que iba a llover hoy, pues, y algunos pues toman la previsión y se llevan un paraguas, una umbrella. Entonces, el oír, eh, el oír, hermanos, es es un talento que pocas personas tienen, el oír bíblico, porque lo que nos dice la palabra es que muchos son sordos, espiritualmente hablando. Y en el mundo, muchas personas tienen, no tienen mucho talento para oír. Desde pequeño aprendimos las normas del buen oyente y del buen hablante. No obstante, la mayoría no son buenos oyentes, pero sí son buenos hablantes. Son prontos para hablar y tardos para oír. Y la palabra nos dice al revés, que seamos tardos para hablar y prontos para oír. Entonces, el talento de oír, la definición es especial capacidad intelectual o actitud que una persona tiene para aprender las cosas con facilidad. Y fíjense que aquí hasta la definición lo hace más completo. O para desarrollar con mucha habilidad una actividad. Según Wikipedia, dice el talento como actitud es la capacidad para desempeñar o ejercer una actividad. Eso es lo que significa talento. Está vinculada a la actitud o a la inteligencia. Se trata de la capacidad para ejercer una cierta ocupación o para desempeñar una actividad. El talento suele estar asociado a la habilidad innata y a la creación. ¿Tenemos nosotros el talento de oír? Dios nos dio la capacidad de oír. Ahora, ¿usamos bien esa capacidad que tenemos para oír? No, ahí está el problema. Entonces, cuando nosotros unimos el oír, que es uno de los talentos, lo asociamos con nuestra capacidad intelectual o inteligencia para aprender las cosas o para retenerlas, entonces hacemos que nuestro oír sea efectivo en nuestra vida. Y esto lo aplicamos con la palabra de Dios. Cuando prestamos oído, atención, retenemos y ponemos en práctica, esto es escuchar. Entonces, ¿qué es escuchar? ¿Qué es oír? Oír lo que se está diciendo, poner atención, retener lo que entendió o lo que recibió y ponerlo por práctica. Hermanos, Dios siempre ha demandado que lo escuche, siempre, porque es la única manera en que nosotros los hombres podemos entender qué es lo que Dios espera de nosotros. Dios siempre ha exigido que le escuchemos. ¿Por qué hay tantos problemas en la iglesia del Señor a veces? Porque hay muchos hermanos que no oyen. Se les enseña que no deben murmurar y murmuran. Se les enseña que no deben chismear y siguen chismeando. Hermanos que a veces se les dice que no podemos seguir siendo carnales y siguen siendo carnales. Y saben y conocen, se les ha explicado la palabra. El que no presta atención, ¿qué hace? Oye, pues sí, escuchó. No, el hermano Mario está dando una buena enseñanza, pero no prestó atención, pues. Ni siquiera sabe de qué fue lo que hablé. Ya le preguntan dentro de una hora qué fue lo que yo estaba enseñando y ya ni se acuerda. ¿Por qué? Porque no escuchan. Tienen oído para oír, pero no oyen como dice la palabra. La razón, ¿por qué razón tienen oídos para oír y no oyen? Porque no prestan atención, no les importa y por lo tanto no retienen lo que se dice. En Deuteronomio 4:1, por ejemplo, cuando Dios se dirigía por medio de Moisés al pueblo de Israel, decía, o Moisés se dirigía al pueblo y decía, ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, ¿para qué? Y aquí nos hace entender para qué qué significa oír para Dios, para que lo ejecutéis y viváis y entréis y poseéis la tierra que Jehová, el Dios de vuestro Padre, os da. Más adelante en el 6:4 dice, oye Israel,
Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Después, más o menos, ¿qué? 800 años y tanto después, en Isaías vuelve otra vez y dice, inclinad vuestro oído y venid a mí y oíd, y vivirá vuestra alma y haré con vosotros pacto eterno, la misericordia firme a David. Ahora, cualquiera dice, bueno, yo lo que tengo es que escucharlo un ratico, me siento ahí, escucho un ratico a Dios y ya con eso Él me va a dar el pacto eterno y va a aplicarme las misericordias firmes de David. No, porque cuando Dios nos dice a nosotros, le decía a Israel que oyeran, era para que pusieran por práctica lo que es la obediencia. Jesucristo también pedía lo mismo. Jesús 5:24 dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra, primer punto, ¿verdad? Y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Ahora, ¿qué significa para Cristo oír su palabra? Más adelante nos dice en Juan 8:47, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no la oí vosotros, porque no soy de Dios. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Entonces, oír la voz, hermanos, es prestar atención y aplicar, poner por obra. No es sentarse a escuchar por escuchar, no es lo que Dios espera de sus hijos. Y así lamentablemente es como actúa el mundo. El mundo a veces te, te están ahí escuchando, tú le estás predicando la palabra con mucha emoción, pero ellos no están oyendo como Dios quiere que oigan, perdón. Entonces, tienen oído, pero no oyen, ojos, pero no ven. Y esto fue una de las cosas que Dios acusó a su pueblo en el antiguo pacto. El Señor no está hablando de sordos, hermano, o ciegos físicos, ¿no? Porque sí oían y sí veían. Estaba hablando era de sordos y ciegos espirituales que hay mucho en el mundo, que lo ha habido a través de los siglos y que a veces lamentablemente algunos también sufren de eso dentro de la iglesia, que no prestan atención, no aceptan ni respetan la voluntad de Dios. Dios, por ejemplo, el pueblo de Israel les habló a través de los profetas, también le habló a través de su Hijo Jesucristo. Hoy nos sigue hablando a todos, incluyéndolo a los judíos, a través de su palabra, pero ¿qué pasa? Que la mayoría de la humanidad no quieren oír. Y el pueblo de Israel, ese pueblo que salió de Egipto, hermanos, no cambió nunca realmente. Ese pueblo idólatra, testarudo, duro de corazón, fueron los que finalmente sacrificaron a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Israel hoy sigue rechazando al Mesías. En Ezequiel 12:2 dice, hijo de hombre, tú habitas en medio de casas rebeldes. ¿Y por qué son rebeldes? Bueno, lo explica aquí siguiendo, pues, los cuales tienen ojos para ver y no ven, son ciegos espirituales, tienen oídos para oír y no oyen, son sordos espirituales. ¿Y por qué son ciegos espiritualmente y sordos espiritualmente? Porque son rebeldes, no aceptan la palabra del Señor. Entonces, los que no oyen, mi hermanos, ni ven, teniendo oídos y ojos, son personas rebeldes, son personas desobedientes, no son sordos y ciegos físicos, sino que sencillamente no quieren aceptar la voluntad de Dios. Y así era el pueblo de Israel, que Dios lo llamaba su siervo. Isaías 42, 18, 20. Sordos, oíd. Y esto parece una contradicción, ¿no, hermanos? ¿Cómo yo le voy a decir a alguien que es sordo que oiga? Porque debemos entenderlo desde el punto de vista espiritual. Está hablando sordos espirituales, presten atención. Y vosotros ciegos, mirad para ver. ¿Quién es ciego sino mi siervo? ¿Quién es sordo como mi mensajero que envié? ¿Quién es ciego como mi escogido y ciego como el siervo de Jehová, que ve muchas cosas y no advierte, que abre los oídos y no oye? Esta descripción es del pueblo de Israel
que Dios lo llama como su siervo, pero sigue aplicándose a muchas personas individualmente, hermano. Personas que son sordos y no oyen, perdón, son, son sordos espirituales y no quieren oír, son ciegos espirituales y no quieren ver la verdad. Y así, un segundito, hermanos. Ok. Y así como el pueblo de Israel, no crean que la iglesia del Señor, o no la iglesia, sino algunos cristianos, tienen la misma actitud que el pueblo de Israel. Jeremías 6:10 dice, ¿a quién hablaré y amonestaré para que oigan? He aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa, no la ama. Cuando habla de incircuncisión, hermanos, está hablando desde el punto de vista espiritual. Ya Jeremías aquí aplica la incircuncisión como algo espiritual. Dice, he aquí que sus oídos son incircuncisos, algo simbólico. ¿Por qué? Porque no son de Dios o no quieren actuar como personas de Dios. Y dice, y no pueden escuchar. Y nos viene a la memoria lo que dice la palabra, que el hombre natural le es difícil, no puede entender las cosas del Señor. También dice en otra parte, en Corintios, Pablo dice que la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, porque les cuesta entenderlo. Entonces, el cristiano, hermanos, nosotros no debemos ser sordos espirituales, ni ciegos espirituales. Debemos ser hombres y mujeres espirituales que tenemos nuestros oídos y tenemos nuestros ojos alertas para escuchar a Dios, para entender su palabra y para ponerla por práctica. Jesucristo dijo en su tiempo, en Juan 14, 23, 24, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará y mi palabra, mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Entonces, ¿qué estaba pasando con el pueblo de Israel? No querían escuchar a Cristo, no querían creerle. Ahora, ustedes cuando leen la historia, hermano, ustedes se dan cuenta que ellos estaban sentados atentamente escuchando a Cristo. Ellos lo seguían por todas partes queriendo escucharlo. Pero Cristo dice que, que, que muchos de ellos pues sencillamente lo rechazaron y terminaron asesinándolo. En Lucas, eh, en Lucas 6:46 nos dice la palabra, eh, eh, Cristo hablándole a los judíos le dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo os digo? ¿Para qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo? Entonces, ¿cuál es el problema de la mayoría de las personas? Que no prestaban atención. Isaías 42 del 18 al 20, lo leímos, dice, sordos oí, vosotros ciegos mirad para ver. ¿Quién es ciego sino mi siervo? Porque el problema está en que si nosotros solamente lo que hacemos es nos conformamos con oír, pero no asimilamos, no meditamos, no consideramos la palabra de Dios y por último no la ponemos en práctica, finalmente somos sordos y ciegos espirituales. Ese es el problema que estaba enfrentando el pueblo de Israel, que ha enfrentado el mundo a través de los siglos y que sigue y seguirá afectando a la humanidad eh, en todos sus tiempos. Eh, Marcos 8 del 17 al 18 dice, y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿qué discutí? ¿Por qué no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Le está regañando a sus discípulos. Teniendo ojos no veis. Ellos habían visto la hazaña, el milagro de cómo Cristo había alimentado tantas personas, pero sus ojos todavía estaban vedados.
y teniendo oídos no oís y no recordáis. Y aquí viene algo, hermanos, que nosotros los cristianos debemos tener mucho cuidado, y es una dureza de corazón para no oír a Dios, para no oír su palabra. Porque este fue el problema que ha tenido el pueblo de Israel y que también sufrieron sus discípulos al principio. Entonces, nosotros debemos ser prestos. Cristo le dijo a los judíos y le recordó el cumplimiento de la profecía del profeta Isaías. ¿Ok? En Juan 8:47 él dice, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no la oís vosotros, porque no sois de Dios. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Entonces, las palabras de Dios oyen, ¿qué quiere decir? Hoy en día ustedes ven muchas personas con una Biblia debajo del brazo, pero por eso son salvos. Hay muchas personas que te recitan la Biblia de memoria, pero por eso son salvos. No, porque no basta con saberse la palabra, sino que tenemos que razonar en ella y ponerla por obra, practicarla. Entonces, el que es de Dios, ¿qué hace? Oye las palabras de Dios, y oír ya hemos entendido que significa prestar atención, meditar en ellas y ponerla por obra. Entonces le dice a los judíos, por esto no la oís vosotros, porque no sois de Dios. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. ¿Cómo identificamos nosotros los que no son de Dios? Porque no aceptan la palabra. Entonces, en Mateo 13, del 14 al 15, dice Cristo, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. ¿Por qué no pueden oír como Dios quiere? ¿Por qué no pueden ver como Dios quiere? Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, se ha endurecido, y con los oídos oyen pesadamente, les cuesta aceptar la verdad, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Entonces, nosotros debemos entender lo importante, lo indispensable de oír a Dios por medio de su palabra. Oír es una habilidad que Dios nos ha dado. Primero es física, pero debemos aprender a tener buenos oídos espirituales. Permitir que la palabra penetre hasta nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro entendimiento, y lo pongamos por obra. Dentro de los pasos que debemos dar para ser salvos está el oír la palabra. Ese es el oír el evangelio. Pues si uno no escucha el evangelio, pues no va a poder salvarse. Pero ¿por qué muchas personas no le hace efecto? Porque la Biblia dice que que el evangelio es poder de Dios para salvación, pero ¿cómo ese poder no hace efecto en casi nadie, sino solamente en unos poquitos? Porque su corazón se ha engrosado, tienen oído para oír, pero no oyen. Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero no es una fe subjetiva, no es una fe establecida sobre mis deseos o lo que a mí me gustaría. Es una fe que está fundamentada en la palabra de Dios. Israel fue sordo espiritual, fue ciego espiritual. Los fariseos, los sacerdotes, el pueblo de Israel en el tiempo de Jesús también fueron sordos. Y el Israel en los tiempos actuales siguen siendo sordos y ciegos, porque no quieren ver, no quieren oír lo que es la voluntad de Dios. Hebreos 4:2 nos dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado buena nueva como a ellos. Está hablando del pueblo de Israel en el desierto. A nosotros los cristianos nos anunciaron, a los hombres, a los gentiles, se nos anunciaron las buenas nuevas como se le anunció a ellos, pero a ellos no les aprovechó el oír la palabra. ¿Por qué? Por no ir acompañada de fe en que la oyeron, o sea, no creyeron. Para que la palabra haga efecto en nosotros, hermanos, tenemos que creerla. ¿Sabe por qué las personas no les hace efecto la palabra? Porque no creen en ella. Sí la escuchan
inclusive la pueden repetir, pero no creen que lo que está diciendo ahí sea necesario aplicarlo, entonces no creen. Uno a veces uno escucha y dice, oye, pobrecito, que la gente no entiende, que le ha costado entender a algunos cristianos. No, es que lo que debemos entender es que no entienden porque tienen el corazón endurecido y porque no creen, porque tienen los oídos incircuncisos. Pero la palabra de Dios es muy clara, hermanos. La palabra de Dios no es, hay partes que son difíciles de entender, pero la mayoría de las cosas nosotros las entendemos perfectamente. Entonces, ¿por qué no cambiamos? ¿Por qué no corregimos? ¿Por qué no hacemos los cambios necesarios en nuestra vida? Porque a veces somos sordos espirituales. Hebreos 5:11 dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, lentos para oír. Cuesta. Los hermanos hebreos, a quien se le escribió esta carta, ellos estaban tentados a volverse a la ley. Y recordemos que en el primer siglo hubo muchos problemas entre los hermanos hebreos y los hermanos gentiles. Los hermanos hebreos querían obligar a los hermanos gentiles que se sujetaran a la ley, inclusive en circuncidarse. Entonces, ¿cuál era el problema que había en aquel entonces? Que los hermanos hebreos, los cristianos hebreos, pues estaban apostatando pensando que tenían que sujetarse a la ley de Moisés. Y lamentablemente, cuando el autor a los hebreos les escribe en el capítulo 5, le está exhortando y reprendiendo a unos hermanos que dice que después de tanto tiempo se habían hecho tardos para oír. ¿Por qué después de tanto tiempo? Bueno, hermanos, muchos de ellos ya posiblemente tenían unos 30 años de bautizado, 25 años de bautizado. Y en vez de ser maestros todavía eran niños espirituales. ¿Por qué un cristiano, después que tiene tanto tiempo en el Evangelio, todavía sigue siendo un niño en la fe? ¿Se han preguntado ustedes por eso? Porque no pone atención en las cosas del Señor, no le da la importancia a la palabra del Señor, tiene un corazón todavía endurecido. Entonces, los hermanos hebreos recibieron una fuerte reprensión ahí en Hebreos capítulo 5 y en el 6 también, porque ya debiendo ya ser maestros, después de tanto tiempo, aún eran niños que necesitaban que se les siguiese dando leche y no carne sólida, porque no la podían masticar. El autor a los hebreos quería hablarles sobre el sacerdocio de Melquisedec y el simbolismo con Cristo, pero no podía porque ellos no habían crecido espiritualmente. Y lamentablemente, hermanos, cuando a los cristianos hay que estar repitiéndoles siempre los primeros rudimentos de la doctrina de Cristo, quiere decir que no han crecido mucho. Si a usted o a mí tienen que estar diciéndonos a cada rato lo que es el pecado, exhortándonos a que corrijamos, entonces quiere decir que nosotros no hemos prestado atención a la palabra de Dios, nos hemos hecho tardos para oír. Hemos oído pesadamente como el pueblo de Israel. Entonces, ¿cuál es el propósito? ¿Hacia dónde vamos? Nosotros los cristianos debemos tener ese oído espiritual, ese oído físico bien entrenado para oír la palabra de Dios que entre a nuestro corazón, a nuestra mente, analizarla, razonarla y empezar a ponerla por práctica. Nosotros no podemos ser como la gente del mundo que no escucha. Se les puede hablar, hermanos. Noé pasó más de 100 años predicando la palabra de lo que iba a venir y la gente no quiso creer. ¿Lo escucharon? Claro que lo escucharon. El pueblo de Israel escuchó a los profetas, escuchó a los profetas. El pueblo de Israel en el tiempo de Cristo escucharon a Jesucristo, lo escucharon. Los hombres en el tiempo de los apóstoles escucharon a los apóstoles predicar, lo escucharon. Los hombres en este tiempo escuchan a los cristianos que quieren ayudarlos, sí lo escuchan, pero ¿cuál es el problema de todas estas personas?
que tienen oídos para oír, pero no oyen con esa mente abierta a aceptar la palabra de Dios, a prestar atención y obedecerlo. Nosotros los cristianos de ninguna manera, mis hermanos, podemos copiar ese mal ejemplo de la gente del mundo. Cristo le decía a la multitud, dice, llamando así a la multitud, les dijo, oíd y entended. Oigan, presten atención y comprendan lo que les estoy diciendo. Ahora, ¿qué implica comprender, mis hermanos? Pues entender lo que se está diciendo, entender que tiene que ponerse por práctica, entender que de eso depende nuestra vida eterna y cumplir la voluntad de Dios. Nosotros debemos tener oídos bien entrenados y ojos bien entrenados en lo espiritual para percibir lo que Dios quiere de nosotros y que podamos ponerlo por práctica. Para concluir, debemos aprender a oír a Dios, hermano. Debemos oír a Dios. Debemos entender a Dios. Si lo oímos, lo vamos a entender. Comprendiendo lo que nos manda en su palabra. No tener nuestros oídos torpes o incircuncisos porque oímos la palabra, pero no lo ponemos por práctica. O como dice la palabra, teniendo oídos para oír, no oímos. Y teniendo ojos para ver, no vemos. Aprender a oír la palabra de Dios. La voluntad de nuestro Dios es que le escuchemos, entendamos su palabra, la pongamos por práctica, que obedezcamos, que comprendamos por qué estamos haciendo las cosas, por qué Dios las pide. Y entender que o sea, dependiendo de lo que nosotros prestemos atención a la palabra de Dios, en ella está la vida eterna. En ella está nuestra salvación. Lo que le pidió a Israel también nos lo dice a nosotros en nuestro tiempo. Isaías 28:30, hermano. Estad atentos, oíd mi voz, atended lo que les digo y oíd mi dicho. Pónganlo por práctica. De esa manera no seremos semejantes a tantos hombres y mujeres que a través de los siglos se han perdido, han ido a la condenación eterna porque teniendo oídos no escuchaban y teniendo ojos para ver no veían. Hermanos, eso es lo que hoy quería compartirles. Espero que les pueda ayudar, les pueda servir, que Dios los bendiga y les ayude en todo. Hermano Jaime.